Bienvenidos a la universidad. El día de hoy continuamos con el libro Estrategias Espirituales de la Guerra Espiritual. Vamos al capítulo número 11 y vamos a ver los objetivos de este capítulo. Número 1, escribir el versículo de memoria. Número 2, describir tus armas defensivas espirituales. Número 3, dar una referencia de la escritura donde enumeres la armadura de Dios. Número 4, identificar cada pieza de la armadura de Dios. Y número 5, explicar la función de cada pieza de la armadura. Así es que iniciamos con el número 1, que es el versículo de memoria. Y dice así, Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora vamos al número 2, someterse y resistir. Sí, nosotros debemos de someternos a Dios y de resistir al diablo. Esto es algo muy importante en nuestro caminar con Dios. Veamos lo que dice Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice así la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Es tan importante saber que mientras estemos aquí en la tierra, estamos en una guerra contra el diablo. Solo hay dos fuerzas, Dios Todopoderoso, el Señor de la creación y Satanás, que es un ángel caído. Y él tiene su tiempo contado, por eso trata de destruir a los creyentes de la palabra de Dios y la tierra. Y nosotros vamos a resistirle con todo lo que tenemos. Uno de los aspectos importantes es resistir firmemente en la fe. Dice Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dios nos está llamando a resistir, Dios nos está llamando a ganar la victoria. Y nosotros debemos no dar lugar al enemigo, debemos de recuperarnos nosotros mismos. ¿Cómo? Cada vez que viene una prueba, si no sabemos cómo, necesitamos pedir ayuda en oración. Pero siempre cada creyente tiene que tomar los cursos de guerra espiritual, porque sin ellos no vamos a saber quién es nuestro amigo y cómo nuestro enemigo y cómo combatirlo. Abstenernos de los deseos de la carne. Siempre la carne está alrededor de nosotros dándonos tentaciones, pero tenemos que decirle, no, Señor, ayúdame. Señor, las tentaciones van a venir, pero tú me vas a ayudar a resistirlas, porque no hay ninguna tentación en la cual si viene esa tentación, Dios nos dará la salida. Y nosotros debemos de esquivar. Por ejemplo, dice 2 de Timoteo 2:16. 2 de Timoteo 2:16, pero evita profanas vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hay muchas veces que decimos chistes, pero esos chistes rojos o esos chistes muy malos o esa maldicencia no es de Dios, es de la carne. Número 7, permanecer. Número 8, estar alerta. Número 9, probar los espíritus si son de Dios o son del enemigo. 10, evitar los falsos maestros. Vendrá gente tratándote de desviarte de la palabra de Dios, y eso es también una prueba que tienes que resistir. Hacer a un lado todo lo que no es de Dios y concentrarte en las cosas que son de Dios. Despojarse de toda maldad. Dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y el pecado nos lleva a la destrucción, el pecado nos lleva a la muerte eterna. El número 3 es ponerse la armadura de Dios. Y veamos Efesios 6:11, lo leímos, de nuevo lo repasamos. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
y Dios quiere que nos pongamos toda la armadura. Y está en el capítulo 6, vamos a leer los versículos 13 al 17. Capítulo 6 de Efesios, versículos 13 al 17. Dice la palabra de Dios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes. Ceñid vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es que aquí está diciéndonos de una armadura que todo creyente de la palabra de Dios necesita. Y es la armadura de Dios, el casco de la salvación, el chaleco de la justicia, el cinto de la verdad, los zapatos prestos que nos impulsan a predicar el evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el cinto. El cinto es el cinto de la verdad, pero vamos a ver Génesis 3, del 2 al 4. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. O sea, el diablo siempre va a decir medias verdades. El diablo siempre tuerce la palabra de Dios para engañar. Y nosotros, si no estudiamos, por eso todos nuestros discípulos deben de estudiar. Todos los cursos que deben de todas las escuelas son magníficos, hermosos, de las escuelas que tenemos. Y es tan maravilloso llevar a nuestros alumnos, a nuestros discípulos, al estudio de la palabra de Dios y nosotros mismos. Jamás vamos a saberlo todo. Yo no lo sé todo. Y yo cada vez sé menos, porque cada vez necesito más de Dios, cada vez necesito más de la palabra. Bueno, entonces el cinto de la verdad nos ayuda para que no caigamos en mentira. La coraza, en el mundo natural la coraza cubre la parte superior del cuerpo del guerrero. La coraza de justicia, quiere decir, debo estar a favor de lo bueno y no de lo malo, y eso me cubre. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino que se la adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios se basa en la fe. Sí, la justicia de Dios tenemos que caminar por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y los zapatos, siempre vean que dice que los zapatos que nos impulsa a predicar el evangelio de la paz. Algo que me ayudó mucho cuando yo iba a la escuela de maestros, a la normal, Miguel F. Martínez, me acuerdo, algo que me ayudaba mucho, aunque la gente me veía cuando entraba a la escuela o me criticaba por cómo me vestía, pero algo que me ayudó mucho es que siempre estaba compartiendo la palabra y siempre estaba la oposición o aquellos que estaban a favor, pero eso siempre me ayudó, el evangelio de la paz, porque Dios bendice a aquellos que comparten la palabra de Dios. Y el número 4, el escudo de la fe. El escudo es nuestra fe, es un escudo. Dice la palabra que el enemigo va a mandarnos dardos de fuego y nosotros nos cubrimos con la fe. Sí, me mandó esto, pero Dios está conmigo. Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Todos los días tengo que leer la palabra de Dios. Llueve, truene, granice, tengo que leer la preciosa palabra de Dios. Veamos 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ese es el escudo que vence al mundo. Y después tenemos el yelmo de la salvación. Y lo vemos, el yelmo, o le llamo yo el casco, o ¿qué le llamamos? Es un casco que nos protege. Dice Efesios 1:9 y 10. Efesios capítulo 1, versículo
versículo 9 y 10. Él nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Así es que el yelmo, nosotros el yelmo de la salvación, toda aquella persona que ha renunciado al pecado y que ha decidido vivir para Jesucristo, que sigue a Cristo, que es un discípulo de Cristo y que es un multiplicador. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo le comparte a otras personas y reciban la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La palabra de Dios no regresará vacía, la palabra de Dios hará lo que Él tiene la intención de hacer. La siguiente parte del escudo, de la armadura de Dios, es la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y veamos lo que dice Efesios 6:18. Efesios 6:18 nos dice: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, nosotros, la oración es una parte muy esencial en nuestra vida como creyentes de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver algunos aspectos de la armadura de Dios. Esto es, la verdad es el cinturón, te protege de engaño y eso es algo importante. La verdad te protege de todo engaño y mentira. Y también usas la espada del Espíritu en contra de Satanás. Luego la justicia es la coraza y te protege de la impiedad. Después tenemos la paz, los zapatos, te protege de la confusión. O sea, siempre estás hablando de la palabra y alguien no va a venir a confundirte y a distraerte. Después está la fe, te protege de la incredulidad. Y la salvación te protege de la esclavitud del pecado. Así es que vamos a continuar contestando la inspección y repasar qué son las maniobras, las tácticas. Y ahí estaremos llenando y terminando con el capítulo número 11. Les agradecemos mucho la atención a este capítulo. Hasta luego. Espiritual. Vamos al capítulo número 11 y vamos a ver los objetivos de este capítulo. Número 1, escribir el versículo de memoria. Número 2, describir tus armas defensivas, es toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora vamos al número 2, someterse y resistir. Sí, nosotros debemos de someternos a Dios y de resistir al diablo. Explicar la función de cada pieza de la armadura. Así es que iniciamos con el número 1, que es el versículo de memoria. Y dice así, Efesios 6:11 dice, vestidos de Bienvenidos a la universidad. El día de hoy continuamos con el libro Estrategias Espirituales de la Guerra Espirituales. Número 3. Dar una referencia de la escritura donde enumeres la armadura de Dios. Número 4. Identificar cada pieza de la armadura de Dios. Y número 5.